Esta mañana me da muchísimo gusto saludar a un buen amigo, Luis Lozano, consultor, consejero independiente, fue presidente de Toyota Motors de México. Mi querido Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, mi querido Rodrigo, siempre es un placer estar en tu programa y platicar contigo. Oye, muchos temas que podemos hablar. Escribes, además eres columnista aquí en el periódico Excelsior. Una muy buena columna pues de tu óptica del juicio de amparo, porque eres abogado. Pero quiero hablar contigo primero del sector automotriz. ¿Cómo estás viendo dos aspectos? Uno, pues la política que ha definido Estados Unidos, en donde una parte pues ya paga aranceles que antes no pagábamos, y dos, la respuesta que ha dado México en términos de aplicar aranceles de hasta 50% al sector automotriz de coches provenientes de países con los que no tenemos acuerdo, pero básicamente todos sabemos que eso se llama China. ¿Cómo ves estos dos componentes en términos de la integración de cadenas de valor y el estado de las cosas? Pues mira, yo creo que en el estado de las cosas, esto te demuestra que la industria automotriz está en una encrucijada brutal, probablemente la más compleja que ha tenido en los últimos 50 años, porque yo creo que el tema de los aranceles se están imponiendo en Norteamérica y que pues, sabemos que tienen un fondo muy nacionalista de parte del presidente Trump y de una visión en la cual quiere atraer manufactura hacia Estados Unidos, particularmente no considerando el resto de Norteamérica como parte de la cadena de valor, pues pone muy complicada la situación para la industria automotriz tradicional que ya estaba establecida en Norteamérica. Y esta industria automotriz ahorita empieza a encontrarse con una serie de temas que la vuelven menos competitiva, porque si bien se supone que existían ciertas exclusiones o excepciones para el pago del USMCA. Hablaba, por ejemplo, de que las empresas que cumplían el USMCA no iban a pagar por el contenido regional americano. Todas están pagando hoy por hoy el 25% completa, cumplas o no cumplas, porque no hay mecanismos para poder identificar y regresar esos contenidos americanos a las que sí lo están cumpliendo. Entonces, esa es la primera cosa. Y la segunda cosa, con la segunda pregunta que me haces respecto al tema de los aranceles, que pues básicamente están haciendo a estos países con los que no tenemos tratado de libre comercio y que llegan a ser del 50%, pues sí, evidentemente tiene un destinatario evidente que es China. Hoy por hoy México es el país que más coches chinos importa en el mundo, entonces esto te lo dice de una manera muy relevante, pero si lo combinas con la primera parte de la pregunta, no hay nuevas inversiones anunciadas porque hay mucha incertidumbre causada por la política comercial de Estados Unidos. Entonces, por un lado, le pegas a quien sí tiene mucha eficacia y eficiencia a la hora de producir, y por otro lado, tú te estás quedando pues quieto porque tú estás generando una incertidumbre que no te permite generar más inversiones en la región. Ahora, ¿cómo se ve porque obviamente el objetivo que tiene Estados Unidos es lograr que las inversiones acaben en la Unión Americana, pero primero preguntarte cuáles son esas diferencias en la estructura de costos y qué tan factible es que eso pudiese ocurrir. Es decir, en la toma de decisiones que tienen que tomar las compañías recientemente, cuando digan invierto pues hay un signo de interrogación con respecto al Tratado México, Estados Unidos y Canadá y cómo queda finalmente aterrizado el acuerdo. Y en ese contexto, pues dices, oye, invierto en México, porque obviamente estructura de costos es muy competitivo, o invierto en Estados Unidos, pero eso qué le hace a los resultados y sobre todo, cómo se ve esa toma de decisión, tú que conoces bien la estructura de costos de la región Norteamérica. Bueno, yo creo que Estados Unidos no, yo creo que esa promesa o ese pensamiento de que tiene el presidente Trump de que Estados Unidos puede volver otra vez una potencia manufacturera, la veo difícil, porque número uno, la estructura de costos de la que hablas lo haría mucho más caro producir en Estados Unidos que producir en México. Por eso México es una parte tan fundamental para la economía de Estados Unidos, porque nosotros estamos haciendo mucha de la manufactura que ellos requieren y aparte pues estamos integrados completamente en sus cadenas de valor. Desintegrar de la cadena de valor, de la cadena de valor además sería carísimo e imposible y tomaría un tiempo brutal porque pues hay piezas que, como tú bien sabes, pasan hasta 8 o 10 veces la frontera, solamente en la industria automotriz, ya no hablamos de otras industrias. Ahora, el segundo problema que tiene Estados Unidos es que no tiene gente que se quiera dedicar a la manufactura.
Yo no sé si te acuerdas que cuando después de la pandemia hubo una crisis de choferes de trailers en Estados Unidos, de los cuales tuvo que importar de México para que tomaran esos trabajos, porque la gente ya no está lista, ya no quiere hacer eso. Entonces, yo no sé si ahí hay una confusión electoral o más bien sea un tema que están tomando el tiempo para que el próximo año que exista la revisión del Tratado de Libre Comercio, que yo creo que va a salir, eh, o sea, yo creo que se va a mantener en el Tratado de Libre Comercio, pues tenga esta nueva visión o esta nueva oportunidad para exigir nuevas cosas hasta 2026. Con el 25% que ya están pagando las automotrices que tienen operaciones en México, lo que mencionabas, ¿no? Actualmente eso es lo que está ocurriendo, aún con el componente estadounidense que pudieran tener, pero que realmente no está funcionando. Sigue siendo muy competitivo México porque pues depende de los escenarios en términos de lo que renegociemos con Estados Unidos, ¿no? Y si vamos a tener ya una tasa arancelaria más alta, ya no hay nación más favorecida, evidentemente, cambios quizás en las reglas de origen, a ver cómo va aterrizando eso. ¿México sigue siendo muy competitivo o No, qué tanto yo creo que disminuye? yo creo que sí le ha pegado a la competitividad, porque así nomás para ponerte un ejemplo rápido, sabemos que Japón y que Corea ya llegaron a acuerdos comerciales con Estados Unidos respecto a sus propios aranceles y importar vehículos de Japón a Estados Unidos hoy paga el 15%. Entonces, si las empresas mexicanas hoy por la causa burocrática que quieras están pagando 25, pues son 10 puntos porcentuales más los que pagan las empresas japonesas establecidas en México que las propias empresas japonesas establecidas o las fábricas japonesas establecidas en Japón. Claro. Entonces, Ahora, se mitiga por bueno, obviamente los mexicanos ganamos en promedio, digamos, lo que se paga por un trabajador en la línea de manufactura es bastante menor que en Japón, casi estoy seguro, ¿no? Por las cifras que me sean del salario mínimo japonés. Y luego la proximidad logística, ¿no? Que eso también debe ayudar en el just in time y en la resiliencia, que yo creo que el sector automotriz no ha perdido de vista pues lo que experimentó en la primera mitad de 2021, cuando de repente no había abasto de semiconductores, más las disrupciones en la cadena de valor, en la cadena de suministro en la pandemia propia y la importancia de tener resiliencias. Aún así, México supondría, sigue siendo más atractivo que cruzar el Pacífico, ¿no? ¿O no? No lo sé. no, a ver, yo creo que, o sea, no tengo el dato así preciso porque las estructuras de costos son mucho más complejas que eso. Es decir, en Japón estás mucho más automatizado. Claro. En Japón no tienes que pagar los seguros que tienes que pagar en México para operar, no tienes que tener exceso de vigilancia ni estarte cuidando del tema de la inseguridad y el crimen organizado. O sea, las estructuras de costos no son peras con peras así per Tan se, fácil, claro. pero yo sí creo que hay un impacto grande para la competitividad de México cuando te están quitando 25%. Yo lo que escucho de mis colegas en la industria es que todo el mundo está sufriendo con estos aranceles y a todo el mundo ya le urge firmar el USMCA o renegociarlo para ver cómo va a quedar la cosa. Porque, insisto, la otra cosa es que mientras tienes a China con la capacidad de producir la mitad de los coches que se venden en el mundo, el resto de las empresas tradicionales pues, no están haciendo inversiones adicionales porque no saben dónde hacerlas. Claro. Entonces, o sea, la cosa se pone complicada para la industria. Sin duda. Y tengo que hacer un corte, estimado Luis, pero preguntarte otro elemento que tú tienes muy claro, que es pues la reforma del Poder Judicial por un lado, luego lo que se está discutiendo con respecto a la ley de amparo, porque claro, en una interpretación fiscal que pueda tener el SAT con respecto a una automotriz, es un factor a considerar en la toma de decisiones, o a lo mejor no, porque se puede mitigar, pero quiero saber cómo la ves tú, que tienes estos dos componentes, visibilidad, digamos, desde el liderazgo en cómo se toman estas decisiones, y luego la parte jurídica, que no es un tema menor. Luis, ¿cómo afecta, digamos, en esto que estamos hablando, la competitividad de México en un entorno de signos de interrogación? Ya mencionábamos pues la coyuntura con Estados Unidos, que factualmente el sector automotriz nacional está sufriendo por el 25%, que incluso nos deja en desventaja con respecto, por ejemplo, a Japón, que es un gran productor de automóviles. Lo mismo con Europa, que están también pues ya tienen un arancel definido. Reino Unido, que no lo veo como potencia automotriz como tal, pero lo ha sido. Y nosotros además, pues con la reforma del Poder Judicial que te genera incertidumbre jurídica, más la ley de amparo, sobre todo con riesgos
fiscales. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué escuchas? Y sobre todo, ¿cómo se ve la decisión desde ahí? Bueno, mira, yo creo que el tema de la reforma judicial y el tema de la reforma de ley de amparo son temas gravísimos para México, que yo veo y con mucha sorpresa que el propio sector privado mexicano no esté atacando de una manera más agresiva, pues porque a quien le va a establecer o a quien le va a pegar a esto es evidentemente a quien esté establecido en México, sea nacional o sea una empresa global extranjera. Y es más, yo te diría, las empresas globales hoy por hoy, las armadoras así grandotas y eso, pues bueno, siempre tienen manera de defenderse porque pues tienen mucho poder político en términos de la cantidad de empleo que generan en los propios estados y tienen relaciones con gobernadores, secretarios y lo que tú quieras. Pero nunca puedes pensar que esa es una forma de resolver las cosas que te dé mucha certeza hacia el futuro, porque para eso está el derecho. Entonces, el derecho y lo que te da el Estado de Derecho es exactamente esa certeza de que tú te puedes defender cuando tú puedes de alguna disposición. Déjame decirte, en mi experiencia, en todas las empresas y en todos los despachos de abogados que yo he trabajado en mi vida, yo te diría que de 10 créditos fiscales establecidos por la autoridad, 9 veces estaban equivocados, es decir, 9 meses se terminó pagando menos de lo que decía el SAT en su momento. ¿Por qué? Pues porque hubo un juicio, porque hubo un amparo, porque hubo una serie de condiciones que restablecieron lo que se establecía de manera inicial por el propio Estado. Entonces, creo que esto puede tener pues muchísimas cuestiones negativas. Hoy por hoy, yo creo que el gobierno americano esto no lo ve tan mal, Ujú. porque lo está viendo de una manera muy pragmática y está pensando, mira, mejor, mientras menos certezas tenga México, pues más gente va a venir a invertir a Estados Unidos. Yo creo que es un poco cortoplacista la visión, porque al fin y al cabo aquí están invertidos más de 200 billones de dólares de empresas americanas que podrían verse afectadas pues por un tema de falta de certeza jurídica. Claro, y sobre todo creo que incluso la capacidad de cabildeo que tienen en el Congreso de los Estados Unidos no es menor desde un punto de vista político, entonces esa presión va a llegar en algún momento a la Casa Blanca, pero lo que dices, finalmente, pues Donald Trump dice, bueno, pues, ¿para qué invierten en México? ¿No? Y la voluntad, digamos, de la presión que puede generar un Donald Trump en términos de este asunto, pues puede al principio estar mitigada, ya veremos cómo se va desdoblando, porque es muy grande el poder que tienen estas automotrices en términos de empleo, en términos incluso de lo que significa para el sueño de la manufactura estadounidense, por lo que han sido, ¿no? Hay que pensar que en el corazón de Estados Unidos, en la parte industrial, pues Detroit juega un papel fundamental. Me refiero a las automotrices que están vinculadas, pero en un entorno que ya cambió, ¿no? Porque realmente si van a ser competitivas el sector automotriz fuera de China, que ya mencionabas ahorita los datos que son impresionantes, pues es porque tienes una estructura de costos competitiva y ahí requieres de México, Canadá y todos los demás, ¿no? Es decir, hacer lo que puedas porque es una carrera inclemente, incesante en un momento además de grandes inversiones en tecnología que no son baratas. Y fíjate que esa última cosa que dices, esa vi la que estaba pensando mientras hablabas y planteabas esto, yo creo que ese es el peor de los problemas, porque mientras China sigue avanzando no solamente en términos de volumen, sino en términos tecnológicos, también las estructuras de costo dejan de tener relevancia si los productos que tú vendes ya no son atractivos para el consumidor, ¿no? Y si tus competidores están teniendo condiciones para generar inversión en I+D y generación en desarrollo de tecnología y van a la velocidad que van, y tú además estás aquí todavía, uno, detenido porque no sabes si dónde quieres invertir. Y la segunda es que aparte, pues vas a tener menos inversiones tecnológicas, pues porque las estructuras de costo no te van a dar, o porque, que es otra cosa importante, o porque ni siquiera tienes a tus competidores del futuro cerca, porque recordemos que los coches hechos en China no se pueden vender en Estados Unidos, pues yo creo que esto te puede generar hacia largo plazo pues un problema grave donde pierdas la competitividad absoluta por no haber tenido ni certezas, ni estructuras de costo que hagan sentido, ni tecnología, o sea, ni un competidor cercano al que le puedas tú o que te force a ti a ser más competitivo en términos tecnológicos.
Claro. Sí, luego, por ejemplo, China tiene un dominio en las baterías de litio de todo tipo, pero para el sector automotriz, construyes una planta en Estados Unidos, hacen una redada y corren a los que estaban construyendo la planta. Se vuelve medio complicado y esquizofrénico tratar de impulsar al mismo tiempo que generas medidas de ese tipo. Querido Luis, te mando un gran abrazo, siempre un gusto platicar contigo, muy útil lo que nos dices, coincido contigo, de repente, pues el sector privado hace falta una voz más firme, pero sabes que ese sillón también puede resultar complicado si vas en solitario, así que súper difícil la ecuación en ese aspecto. Te mando un abrazo. Un abrazo fuerte y muchísimas gracias y gracias a la audiencia. Gracias. Ahí escuchamos a Luis Lozano, consultor, consejero independiente, expresidente de Toyota Motors de México, además columnista en el periódico Excelsior.